los invito a ustedes a que en un minuto, sentado ahí en ese lugar, haya un señor que, además de médico, es escritor, largo, proficuo, prolífico escritor, que se llama Marcos Aguinis, que nos puede hablar sobre su último libro, Sabra, y nos puede hablar sobre estas enfermedades argentinas que no cotizan en otras partes del mundo. Gracias, Daniel. Gracias Los a veo a vos, ustedes en Roberto. un minuto. A Marcos Aguinis le anticipamos para que lo piense, para que lo medite y reflexione. ¿Por qué razón los argentinos son más corruptos que los uruguayos o que los chilenos? Digo, los argentinos como los brasileños, por ejemplo. Pero ¿cuál es la razón? Yo creo que personas como nosotros, que ya tenemos algunas décadas de vida, nos acordamos de otra Argentina, que empezó a sufrir una gran metamorfosis a mediados del siglo pasado. Por los 40, por los 50, la Argentina se metamorfoseó. Era un país que estaba apoyado, yo decía siempre, en tres pilares. Un pilar era el trabajo, otro era el esfuerzo y el tercer pilar era la decencia. Todo argentino sabía que tenía que trabajar, que tenía que esforzarse y tenía que ser decente. Y si había un miembro de una familia que no era decente, toda la familia tenía miedo de salir a la calle. Ahora, esos tres pilares se los cambiaron por el pilar de la mendicidad, es decir, que recibir el subsidio, que es una forma de mendicidad o de soborno, el facilismo en todas las áreas, especialmente en el área de estudios, facilismo, y finalmente se cambió la decencia por la corrupción. Y esos son los tres pilares que predominan en la Argentina actual. Pero lo que yo pienso, bueno, o vagamente pienso, y también injustamente uno de pronto generaliza, el tema, digamos, de lo que vos llamás decencia o indecencia, está en determinadas capas de la sociedad, en determinados sectores, sí, en determinados grupos de poder. No me parece que la gente, la que va a trabajar todos los días, viva en forma indecente o esté pensando en una forma de crecimiento delictual. La pregunta es por qué se ha degenerado en alguna medida cierto sector de la vida política en el poder de la Argentina. Porque no es un tema de esta administración. Uno ha registrado en las anteriores administraciones una connivencia con el delito semejante. Ahora, ¿por qué eso no se registra en Chile? No son distintos los chilenos. ¿Por qué no se registra en Uruguay? Bueno, Uruguay y Chile han tenido caídas dictatoriales, han tenido procesos gravísimos también, pero han sido más breves. No te olvides que en la Argentina, mientras aquí predominaban los caudillos y los dictadores, en Chile había libertad de expresión. Y a Chile emigró Sarmiento, Mitre y tantos otros. Bueno, y después leía muchísimo más que los y argentinos. Echeverría había ido a Uruguay. Es decir, que los grandes próceres de Argentina, en la época del siglo XIX, en que aquí teníamos caudillos y dictadores, estábamos rodeados por países más democráticos y más progresistas. Entonces la Argentina arrastra ese elemento negativo. Empezó a cambiar de forma drástica después de la Constitución del 53, no inmediatamente, hubo décadas complicadas, hasta que en la generación del 80 viene paz y administración. Y ahí se hace un giro violento. Se ponen en marcha dos políticas de Estado fundamentales. La educativa, que rige de una manera firme y que lleva a que la Argentina sea el país más educado de toda América Latina, el más educado de toda América Latina, y la política inmigratoria. Pero al inmigrante no se le daba subsidio, venía aquí a trabajar y a veces era estafado, no le daban la tierra prometida, cosas así, ¿no? Esta característica que tuvo la Argentina fue una ruptura con el pasado anterior, que había sido un pasado oscuro, había sido un pasado de un país improductivo, desértico. Por eso la sorpresa del mundo, cuando después de la generación del 80, vienen acá a ver qué es el milagro argentino, Einstein, Clemenceau, Ortega y Gasset, Benavente, ¿qué es esto? Bueno, la Argentina hizo un cambio muy positivo, pero ese cambio duró poco. En la década del 30, donde Discépolo escribe el Cambalache, su famoso Cambalache, describe muy bien la caída que empezó a tener Argentina. Y esa caída continuó. Y se estableció en nuestro país lo que yo llamo un tobogán ondulante. Es decir, el tobogán es el juego infantil que va de arriba a abajo siempre, pero hay ondulaciones donde parece que la cosa mejora un poco. Mejora un poco con Frondizi, mejora un poco con Alfonsín, un poquito. Y después vuelve a caer y vuelve a caer. Y esto lleva a que la Argentina esté como anestesiada, drogada y con los reflejos apagados. No hay una rebelión ante hechos que son muy claros, muy evidentes.
no hay rebelión. Y la indignación se limita a que en charlas de café, básicamente, se debate. Pero en las familias se ha dejado de debatir porque se ha producido algo nuevo y muy peligroso, muy dañino, que es el odio. El odio que lleva a que no pueda haber una conversación amigable entre viejos amigos o entre los familiares. Porque Bueno, es una suerte de fanatismo. Mostraba el tema también del Uruguay justamente donde los expresidentes y el presidente actual antes se reunían. Claro. Se reunían en secreto o no en secreto, pero se reunían, estaban 3, 4 horas, hablaban de la experiencia que yo tuve, lo que te puede servir, lo que yo haría o no haría frente a determinadas cuestiones. En Chile, el tema de la última reunión de los 25 años del Banco Central, donde se reunieron los 5 presidentes del Banco Central y solo se repartieron elogios entre ellos, y no por relaciones públicas, sino porque están contentos con lo que lograron con la moneda. Y eso, ¿qué es la...? Pero tenemos que pensar un poco que nuestra breve democracia, de apenas 3 años, después de un periodo inicial donde hubo gran júbilo y la sensación de que la Argentina retomaba lo mejor de su historia y de sus potencialidades, comenzó una decadencia. Comenzó la farándula del menemismo y luego vino el kirchnerismo, que se inauguró con un presidente que no hace reuniones de gabinete, por ejemplo, donde divide a todos. Bueno, convengamos que Alfonsín tampoco hacía tantas. Hacía reuniones de gabinete. Yo participé en reuniones de gabinete. Pero tantas no hacía, tenía más una conducción radial también. Había un grupo, la coordinadora y otra gente que tenía fuerza, pero había reuniones de gabinete. Y había, bueno, igual no es para... había conferencias con preguntas, conferencias de prensa con preguntas, y contestaba las preguntas. Acá no hay contestación a las preguntas. Bueno, lo tenés a Capitanich todos los días. ¿No te parece un buen exponente? Sin embargo, vos me parece que sos más crítico de Kicillof que de cualquier otro hombre de gobierno. Y no encuentro la razón. Es como si te hubiera defraudado o porque tenías otra expectativa. Yo no lo conozco para nada, pero me causa, ¿qué te voy a decir?, desagrado que un individuo joven tenga una mente tan vieja. Es un viejo, es un arcaico, vive en la década del 60, todavía sueña con Stalin. Él dice que el comunismo ha fracasado porque no tuvo la tecnología moderna, que hubiera logrado un mayor control, más policía, y entonces las cosas habrían ido bien en la Unión Soviética. Entonces, ante un individuo que es joven, pero al mismo tiempo tiene una mente tan vieja, yo no puedo sentir más que desagrado, obviamente. De cualquier modo es bastante... Yo prefiero ver gente vieja que tiene mente joven, pero un joven que tiene mente vieja ya es el extremo. Pero él tiene evidentemente una gran influencia sobre la presidenta. Ah, eso es otro tema. Es otro tema vinculado con las preferencias que tiene la presidenta. Las preferencias y los caprichos. Por ejemplo, ella fue la que lo eligió a Boudou de vicepresidente. Y Boudou no tenía un gran historial político, ni le sirve a ella como un respaldo adecuado. Sin embargo, ella lo impuso a Boudou como vicepresidente. Y también lo impuso a Kicillof, dándole un poder que no tuvo ningún otro ministro de Economía de toda la cuestión kirchnerista. Pero eso es una decisión que tiene ella. ¿Por qué razón? Bueno, ahí yo no hice psicoanálisis, no sé bien cómo piensa y cómo son sus afectos. Vos algo de eso sabés. Pero bueno, pero parece que le gusta a cierto tipo de personas. O de cabezas. De cabezas y tal vez algo más. Bueno, no, es un tema... Pero es complicado y es peligroso para el país. Porque aquí te está hablando de una situación grave, y es que nosotros estamos en una Argentina parecida a la de Luis XIV. No estamos en una Argentina republicana. Acá estamos sometidos a una sola persona que tiene poderes absolutos. Pero había... Porque maneja todo Pero los era poderes. no solo el Rey Sol, Francia estaba para arriba totalmente. Sí. No es el caso de la Argentina. No es el caso de la Argentina, efectivamente. Pero era una sola persona que manejaba todo. Y eso es peligrosísimo. Imagínate, Cristina se enfermó, por ejemplo. Si esa enfermedad hubiera sido una enfermedad maligna y le pasa algo grave a Cristina, ¿qué pasa con el país? Eso es muy grave. Dejamos de ser una república. Lo que Lilita Carrió continuamente critica, diciendo que tenemos que recuperar la república, la palabra está muy bien adecuada, porque la república significa la existencia de 3 poderes independientes que se controlan recíprocamente. Es el gran aporte que hizo la democracia moderna. Sí. 3 poderes que se controlan, que se critican. Y acá no, acá los 3 poderes están en manos de una sola persona. Hablando ya que te referiste a la Carrió, ella está planteando un tema de como que de la oposición que a ella le gusta, debería ir junta
para evitar que de pronto Cristina gane en la primera vuelta, Cristina o su Delfín gane en la primera vuelta. ¿Vos compartís ese criterio o tenés una visión distinta a partir de pronto de lo que dijo Giacobbe hace un rato acá, que dice que el kirchnerismo, por más expresiones que tenga de Scioli o lo que sea, imposible que gane? Giacobbe habla de un límite del 25%. Menem tuvo un 27%. Sí. Ese límite del 25%, si se mantiene, evidentemente, impedirá que el kirchnerismo se mantenga en el poder. Pero no nos garantiza que la diferencia que haya entre Scioli, Cristina, en fin, lo que armen ellos, sí, y el que siga, no tengan 10 puntos de diferencia. Si hay 10 puntos de diferencia, gana el que esté en la primera. Sí, pero tiene que sacar 40. No. Sí, primero tiene que sacar 40 y después la diferencia tiene que ser De más de 10 puntos. de más de 10. O sea que son dos condiciones que, bueno, es casi matemático y para hablar un largo rato, pero el tema es que primero hay que sacar 40. Yo coincido con Lilita en que ella tiene una buena visión política, hace bien los cálculos, las denuncias que ha hecho no han sido desmentidas, casi ninguna, o muy pocas, pero tiene un temperamento también que no la ayuda. El temperamento de ella de acusar a sus ex socios no la deja bien parada y le quita fuerza a su argumento. Porque si los ex socios han sido buenos una o 2 semanas atrás, porque son tan malos ahora. Pero en fin, estos son aspectos temperamentales asociados a la una persona. forma también de cómo se miran en el espejo, ¿no? Sería injusto que vos pasaras por acá, solo habláramos de la Argentina, algo de internacional, y no habláramos de tu último libro, que se llama Sabra, y lo quiero mostrar, porque además viene de regalo para los que... Y el libro, aparte de alguna cuestión sobre la cual te voy a preguntar luego, me genera una pequeña inquietud. Tu último libro estaba referido a la juventud de Trotsky. Sí. Ahora al hijo de unos pioneros judíos nacido en Israel. Y no, un libro sobre Evita también. Bueno, pero después de Trotsky apareció el libro La furia de Evita. Ah, bueno, porque creí La que furia de te Evita. estaba dedicando mucho a lo extranjero como si no te interesara No. más La furia de Evita es un libro bien argentino que pretende ser muy equilibrado y objetivo, mostrando las cosas buenas y las cosas malas que podemos decir de Evita. Pareces Massa o Macri o Scioli diciendo veamos las cosas buenas o malas Hay cosas buenas. del kirchnerismo. Roberto, siempre, perdón, siempre cosas yo buenas. no hablé de las cosas ni a favor de las buenas o de las malas. Hay cosas buenas siempre, por eso regalamos un angelito. Sí, alguna cosa buena hay. Y si hay malas, también las tuvo Evita, los angelitos pero son para la mayor corregirlas. parte no. Bueno, el libro sobre Evita se basa en que ella, 60 años después, reflexiona y piensa, yo morí amando a los pobres, de veras. Me llené de plata, de pieles, de joyas, pero seguí amando a los pobres. Yo creo que Evita amaba de veras a los pobres, por lo que ella sufrió como pobre le ha quedado muy grabada, muy grabada. Pero, ella dice, pero mi actitud, mi trabajo, mi esfuerzo, ¿ha logrado que disminuya la pobreza? Y eso la conflictúa. Bueno, vos tenés una frase muy simpática o irónica sobre los pobres y el kirchnerismo. Sí, dicen que el kirchnerismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Y también hay una frase muy buena de un peronista de la primera hora, genuino, como Julio Bárbaro. No sé si leíste una frase de Julio Bárbaro terrible, que dice, buscar honestos en el kirchnerismo es tan absurdo como buscar virginidad en un prostíbulo. Bueno, discutimos otro día sobre eso. Bueno, sí, Sabra. vamos a consignar que la palabra Sabra está referida a una generación, digamos, de pioneros nacidos en Israel. Exacto. Los pioneros nacidos en Israel a fines del siglo XIX y que decidieron abandonar la actitud del judío miedoso, encerrado en gueto, que solamente se dedicaba a leer libros sagrados y trataba de evitar que los expulsaran y asesinaran. Pero eso los religiosos. Sí, los religiosos. Y ellos decidieron no ser más religiosos y dedicarse a trabajar la tierra. Era gente que venía de las universidades de Europa y que empezaron a apuñar los arados y las asadas, cosas que nunca habían hecho antes, y empiezan a cultivar la tierra árida, a sembrar árboles entre las piedras, a desecar pantanos, a construir ciudades sobre arena, y producen una gran revolución que busca independizar a Palestina del Imperio Otomano.
porque todo el Medio Oriente estaba dominado por el Imperio Otomano, que llevaba unos 5 siglos de opresión y se había vuelto muy oscurantista y muy atrasado. Cuando sucede la Guerra Mundial es el momento donde la acción se vuelve mucho más importante y el protagonista de este libro, que es una novela histórica, es la cabeza de una verdadera epopeya, porque logran sacar al Imperio Otomano de esa zona. Es coetáneo a Lawrence de Arabia. Claro. Lawrence de Arabia Digamos, en la Meca y en Palestina. 40 años más tarde. No, en la misma época. ¿En la Primera En la Primera Guerra? Guerra Mundial estuvo Lawrence de Arabia, claro. No, pero este también... Esta es la Primera Guerra. Por eso es contra el Imperio Otomano. Contra el Imperio Otomano, para liberar a Palestina del dominio otomano. Y fue también la época que se produjo el famoso genocidio armenio. Claro. El año que viene, 1915, se cumplirá un siglo del genocidio armenio. Y van a abrir la frontera el Papa, los turcos, todos. Ojalá que sea cierto, que se haga eso. No, sí, va a ser el año próximo. Es información. Además, quiero reconocer públicamente mi admiración por el Papa, por su condena clara, abierta contra el terrorismo. En este momento el Papa está actuando de la misma forma que lo hizo Winston Churchill antes de la Segunda Guerra Mundial. El único que hablaba claro y decía, con esta gente, con los nazis, no se negocia. Chamberlain pensaba que sí se había que negociar. El Papa lo dijo claramente. Y se parece también a un Papa que no debemos olvidar, que era Pío XI, sí, anterior a Pío XII, sí, que escribió su famosa encíclica Mit brennender Sorge, con quemante angustia, hablando de la locura que significaba el nazismo, y lo mandó a Alemania, en alemán, no en latín, en el año 1938, antes de la guerra. Bueno, aquí nos encontramos con una situación de gente que debemos admirar y que son los que están llevando adelante una voz sensata a este mundo que es todo un incendio, ¿no? ¿Incendio u oscuro? Y oscuro. Te agradezco, te doy el angelito. De cosas buenas y malas. Sí, pero, es demasiado religioso para mi gusto, pero bueno, ya estamos en eso. Gracias. Acá está el libro para ustedes, la historia de un sabra, y les recuerdo que un sabra famoso fue Moshe Dayan, unos años más tarde que el héroe de esta novela. Gracias, Marcos, nos vemos en otra ocasión. Gracias. Y a ustedes los veo el próximo lunes. Del mar, yo espero que mi boca nunca se calle, también espero que las